Hola a todos, yo soy la licenciada Aline Verónica Nájar Gallardo. Actualmente estoy estudiando una maestría en Sistema de Enjuiciamiento Penal en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el motivo de este video es para hablarles acerca de los derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considero que este tema es un tema muy importante debido a la larga lucha que han llevado a cabo las mujeres durante décadas buscando la igualdad de género y la libertad con la que gozamos actualmente pues la mayoría de las mujeres. Sin más preámbulo, me voy a abocar en el tema esperando que les sirva y que pues pueda aclarar muchas dudas que puedan existir respecto a este tema tan extenso, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a iniciar hablándoles sobre la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, donde se reafirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición. En 1985 obtuvo lugar en Nairobi la Conferencia Mundial para el Examen de la Evaluación y los Logros del Diseño de las Naciones Unidas para la Mujer. Los temas sobre los que se habló fueron la igualdad, el desarrollo y la paz. Se convocó en un momento en el que el movimiento por la igualdad de género finalmente había ganado verdadero reconocimiento mundial. El acontecimiento fue descrito por muchos como el nacimiento del feminismo a nivel mundial. Al darse cuenta de que los objetivos de la conferencia en la Ciudad de México no se habían alcanzado adecuadamente, los 157 gobiernos participantes aprobaron las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el año 2000. Este documento sentó nuevas bases al declarar que todos los asuntos afectaban a las mujeres. Otros motivos que tenían las mujeres pertenecientes al movimiento feminista eran el deseo de la libertad para decidir sobre su cuerpo, condiciones dignas laborales, salud reproductiva y el derecho al voto. Los derechos de las mujeres en México están plasmados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y en tratados internacionales. También están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2014. Uno de los beneficios que se han logrado en toda esta lucha sobre los derechos de la mujer son el derecho a ser juzgado con perspectiva de género. Si las víctimas del delito son mujeres, se actualiza el deber de juzgar con perspectiva de género. Al juzgar con perspectiva de género, el juzgador debe identificar si el justiciable se encuentra en un estado de vulnerabilidad que haya generado una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio suyo frente a las demás partes del conflicto. Se ha buscado ha sido una larga lucha sobre eliminar los estereotipos sobre los roles sexuales. Estos estereotipos de género llevan a situaciones discriminatorias y van consagrando ideas preconcebidas que tienen un impacto negativo aun cuando aparentemente no se mire así. Ahora bien, la lucha contra los estereotipos no debe hacerse desde el derecho, sino también en ámbitos como la educación, donde se recrean y se refuerzan las visiones más tradicionales y discriminatorias. Estos estereotipos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se convierten en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Considero estos puntos muy valiosos ya que tienen el fin de evitar que se reproduzcan situaciones de discriminación y exclusión hacia las mujeres y por lo tanto se les pueda brindar una mejor y mayor protección de sus derechos humanos, ¿verdad?
Una de las formas en las que se ha ejercido el poder contra la mujer es mediante las prohibiciones que limitan su ejercicio de libertad y su autonomía personal. No debería tampoco sorprendernos que nuestro sistema de procuración y administración de justicia se vuelva especialmente ineficiente tratándose de mujeres pobres y de mujeres indígenas. Actualmente se entiende que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que incluye formas de violencia física, psicológica y sexual. Sin embargo, va a ser recién en la década de los 90 cuando la violencia contra la mujer fue reconocida como una violación de los derechos humanos. Aún así, la violencia contra las mujeres y niñas continúa existiendo debido a que los diferentes estados no han tomado las medidas efectivas para hacerle frente o han tolerado y permitido su ocurrencia, permitiendo que tome fuerza la idea de que la violencia contra las mujeres es aceptable y poco sancionable. Las mujeres muchas veces las mujeres se topan con jueces que no tienen esta sensibilidad de juzgar con perspectiva de género. Muchas de ellas seguramente se encuentran en prisión. Y como hemos dicho ya, la discriminación contra la mujer se vuelve más intensa cuando se cruza con otros factores como la clase social, su origen étnico, su estatus civil, su preferencia sexual, etc. Más aún cuando se trata de mujeres delincuentes, o sea, mujeres halladas culpables en juicios penales. Ellas se enfrentan a la carga no solo de la pena impuesta, sino a otras penas y formas de discriminación aún más intensas. El problema radica en que la aplicación del derecho queda a cargo de instituciones e individuos moldeados por la ideología patriarcal, todo lo cual tiende a desfavorecer a las mujeres. Aplicar una perspectiva de género al derecho, por lo tanto, implica identificar cuándo las diferencias entre las personas les significa ser o no titulares de derecho y les facilita o dificulta ejercerlos y reclamarlos. En estudios hechos al sistema penitenciario mexicano se ha demostrado que se han borrado muchas de las diferencias relevantes entre los hombres y las mujeres. Esto genera, entre otras cosas, que no haya suficientes centros de reclusión para la mujer, sino que ellas cumplen su pena en anexos de los centros varoniles. Esta convivencia tiene altos costos para la mujer, que termina sirviendo de empleada del varón y entrando en un sistema de prostitución fomentado desde el interior de los reclusorios, hasta con participación de algunos funcionarios. Dado que el número de mujeres en prisión es inferior al de los hombres, las prisiones no han sido diseñadas para las mujeres, no han sido pensadas tomando en cuenta las diferencias de género ni las particularidades de las mujeres para temas como las visitas conyugales, la situación de los niños y niñas que deben vivir en prisión con sus madres, las necesidades particulares de las mujeres en materia de salud, especialmente salud reproductiva, por citar algunas. De ahí que en recientes avances internacionales, entidades como la ONU recomiendan desarrollar un esfuerzo adicional para garantizar los derechos de las mujeres. Esto implica que los mecanismos de justicia deben prestar atención especial a los abusos cometidos contra ellas. Un recurso importante con el que cuentan hoy las víctimas de violencia doméstica, que en su mayoría son mujeres, son las órdenes de protección. Se trata de medidas cautelares que se han utilizado con éxito en otros países y que desde el 2007 se acogen en nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas medidas buscan la protección de víctimas para el presunto agresor. Los agresores se han amparado muchas veces, pero la jurisprudencia de la Suprema Corte ha dejado en claro que no se trata de actos privativos en contra de los supuestos agresores, sino de medidas que encuentran cobijo constitucional como meros
meros actos de molestia que no necesitan de audiencia previa. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se destaca por su sensibilidad al género y por haber identificado los efectos del uso de estereotipos en la vida de las mujeres. Los tratados internacionales obligan a los estados a combatir las prácticas de carácter discriminatorio y establecer normas que reconozcan y aseguren la igualdad ante la ley de todas las personas. En los casos en los que esto no se cumple, interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablando sobre ejemplos de la aplicación de perspectiva de género, es una demanda que se llevó a cabo en la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, llamada Caso González o Campo Algodonero contra México. En este caso, la Corte Interamericana falló en contra del Estado mexicano para que juzgara con perspectiva de género. Aquí se habla sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de 3 jovencitas, 2 de ellas menores de edad, asesinadas cruelmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sus cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero el día 6 de noviembre del 2001 en esta ciudad de Ciudad Juárez. Se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas, la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. En este caso de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció la existencia de estereotipos descriptivos y prescriptivos. Aquí la Corte Interamericana ha sido la primera Corte Internacional en reconocer que el uso de estereotipos favorece la violencia contra las mujeres. En este caso de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció que el uso de estereotipos de género contra las víctimas de violencia causa sufrimiento a sus familiares y los hace a sí mismo víctimas, lo que infringe su derecho a la integridad personal y limita el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En esta sentencia, la Corte emitió contra México el 16 de noviembre del 2009. Resaltó unas recomendaciones que son: la primera, conducir debidamente el proceso penal; la segunda, reconocer públicamente su responsabilidad internacional; y la tercera, develar un monumento en memoria de las víctimas. La Corte Interamericana determinó también que el Estado fue responsable de negligencia de estas desapariciones y muertes crueles. Lo responsabilizó asimismo de incumplir con sus obligaciones para garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, a la justicia con el debido proceso, los derechos de la infancia y de las familias, la reparación del daño, entre otros. Este es un caso que fue una sentencia muy esperada por la larga lucha que se llevó a cabo. Fueron varios años. Fue la segunda sentencia que fue contra México, contra el Estado mexicano. Vergonzosamente, esta ciudad de Ciudad Juárez era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Y no ha quedado ahí la lucha, sigue aún todavía la impunidad. Como hemos de ver, la importancia de la perspectiva de género se ha difundido a todos los órganos y agencias especializadas de la ONU, así como las más importantes organizaciones gubernamentales de alcance regional, a través de un proceso continuo, dinámico,
que dura hasta el día de hoy. Este desarrollo ha sido acompañado y complementado de la multiplicación de documentos internacionales específicamente centrados en la mujer, particularmente en temas de mayor trascendencia como la discriminación por sexo, la violencia de género y la protección de la maternidad y la salud. Ha sido un largo camino de represión, de violaciones de derechos fundamentales, abusos físicos y psicológicos, invisibilidad, injusticias, etcétera, el que han sobrellevado las mujeres a través del tiempo. Y la lucha, aunque indudablemente está en pie, todavía falta mucho trabajo por delante para hacer justicia de tantas que han sido víctimas de este sistema lleno de prejuicios y estereotipos que han truncado el camino hacia la igualdad plena de derechos de las mujeres. Muchas gracias y espero que les sirva este tema del que hablamos hoy. Agradezco la atención prestada y a la maestra, la doctora Sonia Escalante López, un saludo y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.